Estamos entrevistando a Ana Rita para que nos cuente un poco más sobre su vida. Ana Rita, ¿cómo fue su infancia? Bueno, vivíamos en el campo. Yo soy la mayor, tengo 6 hermanos, son 6 hombres y somos 3 mujeres, somos 9. Pues en el campo, yo como era la mayor, que a mí me tocaba un poquito más duro, ¿sí? ¿Sí? Sí. Entonces estudiábamos, trabajamos en el campo. ¿Hasta qué grado llegó? Allá hice tercero de primaria nomás. ¿Y cómo era la vida allá en el campo? Dura, porque había que traer leña, traer agua, ayudar a ver mis hermanos, deshiervar, coger café, ayudarlo a cerezar, ayudar a cocinar, a lavar, todo el oficio de la casa. ¿Fue su juventud? En la casa hasta los 16 años, porque mi mamá, ella se enfermó y ella murió. Ella murió joven, entonces pues ya como éramos hartos hermanos, entonces mi padrastro no podía, ¿sí? Como con esa responsabilidad de todos, entonces yo salí a trabajar en casas de familia. ¿A los 16 años? Sí, yo tenía 17 años cuando salí porque mi mamá murió cuando tenía 16 años. Duré un año más con ellos y yo luego ya me salí a trabajar en casas de familia. Y ya duré como 5 años, mejor dicho, tenía 23 años cuando conocí a su abuelito y ya formé un hogar. ¿Cómo fue su vida antes de conocer al papá de sus hijos? Bueno, yo trabajaba en casas de familia. Cada 8 días uno salía a hacer con la persona, salía con las amigas, a divertirnos, de pronto a ver un cine, a bailar, ¿sí? A una reunión. Y tenía novios, yo tuve como unos 3, 4 novios, ¿sí? Yo tuve buenos novios, ¿no? Yo tuve un novio que estaba estudiando para aviación. ¿Aviación? Sí, aviador. Tuve un novio, un rector, y tuve un novio ¿Cómo así que un rector? Sí, de un colegio, era rector de un colegio. ¿Y cuántos años tenían ese? Yo tenía 18, 19 años, él tenía 40. ¿Usted eso qué era? Abuelita, ¿le gustan mayores? Sí, Ya me gustan mayores. verdad que yo tuve varios novios que eran, sí, mayores, pero vea, vine a conseguir el papá de mis hijos. ¿Y cómo lo conoció? Aquí en Bogotá, cuando me vine a trabajar aquí a Bogotá en una casa con familia, trabajaba en construcción, era maestro, y nos conocimos. ¿Y por qué se vino a Bogotá? Porque la señora que yo tenía me dijo que me viniera, que si quería seguir, que ella quería que yo siguiera trabajando con ella y que si quería venirme, yo le dije que sí, como ya había estado varias veces aquí en Bogotá trabajando. Yo le dije que sí, y fue cuando yo me quedé y me quedé en Bogotá. Y sigue en Bogotá. Sí, sigo en Bogotá. Después conocí al papá de mis hijos, formamos un hogar y de ese hogar hubieron 4 hijos. ¿Y cómo fue la relación? Más o menos, con muchas dificultades, problemas, bueno, como toda pareja que tienen dificultades en la vida, escasez, buenos días, sí, hasta que llegó el día de la separación. ¿Por qué motivo se separaron? Bueno, problemas, ya se había acabado como ese amor, como esa Conexión. Sí, ya se había acabado todo eso. Y hubo, bueno, ya entonces vino la separación
y yo me quedé con mis hijos. ¿Y cuánto tiempo vivieron juntos? Vivimos como 20 años. Vivo con mi hija la mayor, tengo mi casa, vivo con ella. ¿Y cómo es su relación con don Julio en este momento? Pues llamo una relación de amigos, sí, cuando él viene. Hago de cuenta que nunca pasó nada, porque ¿para qué uno recordar el pasado? ¿Sí o no? Vivir es el presente de todos los días. ¿Y ahora? Ahora, en este momento, pues, bien. Bueno, señora Ana, ¿y qué cosas, por ejemplo, usted vive en su niñez que fueron como muy bonitas y que a usted le gustaría que en esos tiempos hubieran? Porque pues ya se han perdido muchos valores en esta generación. Bueno, en esa época habían los valores, el respeto a los padres, el amor a los padres. Sí, ese respeto para los padres, ese amor hacia ellos, el trabajo. A uno, por ejemplo, lo educaron a uno trabajando, ¿sí? Lo que hoy en día no hay eso. El estudio, pues, hoy en día hay harto estudio, en esa época no había estudio. Era muy poco el estudio que le daban a uno de mujer. ¿Por qué? Porque la mujer era solo para que aprendiera a cocinar, a lavar, a planchar, a remendar, ¿sí? Porque los padres le decían a uno, ya usted está señorita, ya tiene 13, 15 años, le iban consiguiendo marido. Claro, amigo, ¿no? Porque ya estaba, esa época ya se estaba terminando, pero sí había esa época de que los padres, cuando se iban formando las hijas sobre todo, les iban consiguiendo marido. Era una época muy machista. Sí, y aunque todavía eso existe. Y para el hombre sí había el privilegio, porque era el hombre. Para ellos sí estudiaban, ellos sí tenían privilegio de aprender un arte, aprender, por ejemplo, a veterinaria, aprender a... Como una carrera. Sí, una carrera, y también de hacer, ¿cómo es que se llama eso? De hacer, bueno, de hacer muchas cosas importantes para ellos poder trabajar y llevar el sustento a la casa, porque la mujer no trabajaba ni hacía nada. La mujer era la que tenía hijos y a criarlos y a tenerle la comida al marido, lavar, a planchar. Eso era lo que se aprendía una mujer en esa época. Hoy en día es distinto. La ciencia o ¿cómo es que se llama? Hoy en día se ha perdido todo eso, el valor, los valores, el amor, porque en ese tiempo había mucho respeto. Hoy en día no. ¿Y qué? Hoy en día lo bonito es que hay estudio, que la gente puede estudiar, aprender una carrera. ¿Para qué? Para poder surgir en la vida. La mujer hoy en día trabaja, estudia y eso es muy bonito, y en la época de nosotros no hubo eso. Para esta época ya no hay una cultura como tal, o sea, ya hay muchas personas que se creen como de otras regiones o de otros países, porque digamos, como ahora dicen, los que tienen harta plata pues se creen ingleses, los que son de clase media se creen gringos y los que somos pobres se creen ahora mexicanos. Entonces, ¿cómo era la cultura antes y qué tenía de bonito, por ejemplo, Ibagué, donde usted vivía allá en el campo? Bueno, en Ibagué, en el campo, había eso,
se daba muchas serenatas. Pues la gente sabía tocar, sabía cantar y daban muchas serenatas a las muchachas, ¿sí? Y había muchas fiestas. Había muchas fiestas en el campo. Por ejemplo, para esta época que es la Semana Santa, hacían buñuelos, natilla, panes, muchas cosas de eso hacía en mi época. Por ejemplo, en junio, que es el día de San Pedro, hacían tamales, natilla, todo eso para los invitados, para gente, porque todavía había como la gente, había dinero, ¿sí? La gente del campo tenía cómo atender los invitados, ¿sí? Y se daban, ¿sí? Usted hacía natilla, la señora de allá le traía buñuelo y así, como eso de dar y sí, traer y dar. ¿Y qué? Compartían mucho, ellos sí eran muy amables y se conocían todos. La gente del campo era muy amable, sí, compartían, iban todas esas reuniones, eso era bonito en esa época, esa cultura. Para terminar el año, en la casa se hacía también natilla y buñuelos y qué, y se hacía tamales. ¿Por qué? Porque en el campo como se criaban, había gallina, huevos, todo eso se criaba en el campo, pues había la forma de hacer todo eso. Hoy en día la generación es otra, lógicamente que va cambiando la generación. Esa generación que fueron nuestros padres, de que uno más o menos aprendió algo, esa generación ya se murió, ya llegó otra generación que somos nosotros. Ya está llegando la generación de los nietos, los bisnietos, vienen con otras ideas. Otra mentalidad. Se ha perdido todo eso se ha perdido. Que había un plato fuerte de desayuno, que por la mañana era caldo, chocolate, arepa, todo eso era el desayuno. Hoy en día es ¿qué? Pan, chocolate. Eso, un pan, un chocolate, un huevo, o usted hace por la mañana ¿cómo es que se llama eso? De granola con leche. Y granola con yogur. Cereal. Bueno, un cereal con leche. Y no más. Y, por ejemplo, cuando iban a las fiestas, ¿qué vestimenta tenían? Cuando se iba a la fiesta, la vestimenta eran vestidos que lleva, sí, ¿cómo es que se llaman esos vestidos que tienen cositas? Sí. Lentejuelas. Todo eso llevan esos vestidos llenos de lentejuelas y vestidos hasta acá, hasta la mitad de la pierna. De manga bombacha, vestidos. ¿Y los caballeros? Y los hombres se usaba mucho, se estaban usando esos pantalones de campana ancha y todo eso, con zapatos esos altos, esos tejanos, esos zapatos que le dicen, ¿zapatos qué? Bueno, esos zapatos ¿como de vaqueros? De vaquero. Y se usaba mucho la ruana por allá en Ibagué, el sombrero. Todo eso. Esa era la vestimenta. Y las niñas iban así como le digo yo. Con vestidos. Con un vestido larguito lleno de lentejuelas. Que era la gente que tenía plata. ¿Sí? Eso eran los vestidos para la gente que eran los dueños de la finca, ¿sí? Para las hijas. Bueno, ¿y la gente que no tenía tanta plata? Pues uno iba con un vestidito así, un vestidito común y corriente. Normalito. Sí, un vestido normal. Y también así como hasta las rodillas. Y también, eso. Bajo las rodillas. Sí, mi mamá me hacía los vestidos hasta aquí el cuello y hasta aquí de manga. Toda cubierta. Sí. Más bien parecía la de una monja. En ese tiempo era bien, uno se vestía
en ese Decente. tiempo, sí, decentemente. En ese tiempo nada que hoy en día, que la minifalda, Que ombligueras. ombliguera, eso, no le digo que todo eso ha cambiado. Sí, claro. Todas esas culturas han cambiado y todo se ha acabado. El masato, la chicha que se hacía en el campo, tantas cosas, artesanías. La gente bordaba, aprendían a hacer bordados, aprendían a hacer cosas muy bonitas. Pero todo eso, en los cojines se hacían unas rosas así grandes, bordadas de hilo, ¿sí? La rosa iba roja y las ramas verde con las hojas. Sí. Y digamos, por ejemplo, a usted, señora Ana, ¿qué cosas bonitas le ha dejado la vida y usted qué ha aprendido a través de los años? Bueno, lo primero, la vida me dejó, bueno, una experiencia, ¿sí? Cómo es la vida en el campo, ¿sí? Cómo es la vida vivir en el campo. Y segundo, cómo es tener un hogar, tener unos hijos y todo eso. Y después, yo conocí a Dios, ¿sí? En una iglesia, ¿sí? Y esa es la vida ¿cómo le digo? Lo bonito de uno en la vida, conocer a Dios, ¿sí? Ir a una iglesia, orarle, pedirle, eso es lo bonito. Y para la juventud de hoy en día, ¿sí? ¿No? Es que cortar. ¿Qué enseñanza le ha dado la vida? Bueno, ¿qué me dejó la vida de enseñanza? ¿Cómo qué? Ahí sí que... ¿Cómo así que no sabe? Yo les voy a decir, primero, antes de grabarse. Bueno, yo la experiencia que me dejó de cuando salí de la casa, comencé a trabajar. ¿Por qué? Porque sufrí mucho, porque era diferente el cocinar cocinar uno en la casa a salir a cocinar en una casa de familia. Ya son diferentes las cosas, a planchar, todo eso. Entonces a mí me costaba mucho porque yo no sabía cocinar unas cosas, ¿sí? Cosas buenas, ricas, que a ellos les gusta. Entonces... Tratos diferentes. Sí, todo era diferente. Entonces yo sufría mucho, me humillaban mucho, hasta me quitaban el sueldo y no me lo pagaban. Sí, eso La gente era muy... La gente era muy... La gente era abusiva. La gente era abusiva y lo trataban a uno muy mal, muy mal. Digamos usted con esa experiencia. Y con eso yo aprendí. ¿Qué aprendió? Uno aprende también a valorar un hogar, a valorar los hijos, ¿sí? Y a valorarse uno mismo, ¿sí? A valorar un hogar, a valorar los hijos y a valorarse uno mismo. Listo, muy bien, listo. Entonces, siguiente pregunta. ¿Usted qué consejo nos da a nosotros los jóvenes de esta época? Bueno, en esta época es tan difícil porque hay mucha, sí, cada uno tiene un mundo, sí, distinto de pensar y todo eso, y es tan difícil porque hoy en día la juventud se está criando, ¿cómo le dijera? Como muy rebelde, como, ¿sí? Muy consentido de los padres, ¿sí? Y uno es diferente a esa época, hoy en día, pero hay que aprender, ¿sabe qué? A valorar a los padres y a quererlos, porque ellos hacen un esfuerzo por darles a los hijos estudio, educación,
para que un día sea alguien en la vida y aprendan a defenderse y no tengan que sufrir como se sufrió. ¿Por qué? Porque uno no tuvo estudio ni pudo como No había manera. defenderse. Bueno, y con esto concluimos la entrevista. Muchas gracias, Muchas señora gracias Rita. por participar. Bueno, fue